En un estado de resultados, cuando a las ventas le restamos los costos y los gastos, sumamos los ingresos no operacionales y restamos los gastos no operacionales, tendremos una utilidad neta antes de impuestos, a la cual le vamos a restar el impuesto de renta correspondiente y nos va a dar una utilidad neta final. A esta utilidad neta final se le dan dos destinos. Uno de ellos corresponde a los dividendos y el otro a la reserva legal. Los dividendos es esa cantidad de utilidades que le corresponden a los socios, la cual se decreta y se reparte en la asamblea de accionistas en el año siguiente de causadas dichas utilidades. A partir de los estados financieros podemos calcular los dividendos que verdaderamente se pagaron en un año determinado. Recordemos que los dividendos que se pagan corresponden a las utilidades hechas en el periodo anterior. Veamos una fórmula en la cual proponemos el cálculo de los dividendos. En este caso, vamos a decir que los dividendos corresponden a la utilidad del año 1, que es la que verdaderamente se debe repartir, le vamos a restar la diferencia en utilidades retenidas y la diferencia de las reservas. Cuando estamos hablando de la diferencia, es la resta entre el dato del año 2 menos el dato del año 1. Esto correspondería al valor que se incrementan tanto las reservas como las utilidades retenidas. Y si a la utilidad del año 1 le restamos lo que aumentó las utilidades retenidas y lo que aumentan las reservas, vamos a encontrar el valor de los dividendos efectivamente pagados por la empresa. Ahora veamos un ejemplo para el cálculo de los dividendos a partir de los estados financieros. Para ello tenemos el segmento del patrimonio en el estado de situación financiera de una misma compañía durante 3 años consecutivos, en el cual el primer año corresponde al primer periodo de funcionamiento. Veamos, tenemos el capital social en el cual los 3 primeros años el capital se mantiene en 2.000, es decir, que no se recibe por parte de los socios o accionistas aportes adicionales. Además tenemos la utilidad del ejercicio, que en el año 1 es de 200, en el año 2 es de 300 y en el año 3 es de 400. Esta utilidad del ejercicio es la que encontramos en el estado de resultados como utilidad neta final. Ahora, las utilidades retenidas y las reservas en el año 1 no existen, puesto que es el primer periodo de funcionamiento. Ahora, en el segundo año tenemos que calcular si se reparten o no los dividendos que se generaron en el año 1. Para este caso debemos de revisar cuál es la diferencia de las utilidades retenidas y cuál es la diferencia de las reservas. En este caso nos damos cuenta que las utilidades retenidas han aumentado 180 y las reservas han aumentado 20. Siguiendo la fórmula, a la utilidad del año 1 de 200 le restamos la diferencia de las utilidades retenidas por 180 y le restamos la diferencia de reservas por 20 y nos da un valor de 0. Esto significa que las utilidades del año 1 se quedaron dentro de la compañía como utilidades retenidas y reservas. Adicionalmente, el valor de las reservas se debe reconocer como reserva legal, que en Colombia representan el 10% de las utilidades del ejercicio. Ahora, en el año 3 tenemos unas utilidades de 400 y debemos saber si los 300 que se generaron en el año 2 se repartieron o no. En este caso, las utilidades retenidas pasaron de 180 a 200, es decir, que aumentaron en 20, su diferencia es 20. Y las reservas pasaron de 20 a 50, aumentaron en 30, que corresponden al 10% de los 300 que se generaron en el año 2. Teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar la fórmula de los dividendos. Eso sí, teniendo en cuenta que las utilidades del año 1 ahora son los 300, puesto que estamos haciendo la relación entre año 2 y año 3. A los 300 le restamos la diferencia de las utilidades retenidas por 20 y la diferencia de las reservas por 30, lo cual da 50. 300 menos 50 nos da que los dividendos efectivamente pagados a los accionistas es de 250.